destino, cada paso un nuevo canto, sol en cada peregrino. Estamos juntos en el viaje, con la fe en la mochila, superando cada tramo, amor nos ilumina. Peregrinos de esperanza, corazones en alabanza, hacia la Pascua nos guía, nuestra luz de cada día. Saludos, buen día para todos. Muy buenos días. Buenos días a todos. Estamos en Peregrino. Viviendo nuestra fe. ¿Ya puedo hablar? Hoy, hoy le vamos a dar la bienvenida a un nuevo presentador. Presentador que tenemos. Lo traímos estrellas para a partir de esta nueva temporada. ¿De dónde? ¿De la estrella? Sí, no, de la nueva temporada de Peregrino, la segunda temporada de Peregrino. Y le damos la bienvenida al padre Joaquín Aquino. Muy bien. David. Nuevecito, recién salido del horno. Viene recién salido del horno y ungido. Señores, muchísimas gracias por estar ahí en sintonía en Peregrinos. Nosotros súper contentos de estar otro día más con ustedes. Estoy súper contento también yo porque este 5 de abril Dios ha hecho grandes obras en mi vida y me ha ordenado sasacerdote. Amén. Para la Iglesia Católica, para todo el pueblo santo de Dios, para cada uno de ustedes. ¿Huele a Cristo todavía? Qué bien, la verdad es que estamos contentos, padre. Ya no le podemos decir Joaquín, sino padre Joaquín. A mí es una de las cosas que me tengo que acostumbrar ahora que me digan a mi padre. Eso es como que la gente cercana y todo eso. Mi hermana viene y me dice, y yo ahora te tengo que decir a ti padre. Ay no. Y le dice mi papá, y te tienes que confesar con ese. Ay no. Yo no sé qué fue lo que dijo. La verdad que este fin de semana tuve el honor de compartir con la familia de nuestro padre Joaquín. Y quiero mandarle un saludo bien afectuoso. Qué familia más chévere tiene Joaquín, con razón. Pero bien salió, ¿eh? Ay, se lo voy a decir a mi mamá. No, pero la doña es especial. Muy especial. Y el don, mira, tú no te imaginas cómo me trata el don. Me dice, sigue tratando a mi hijo así, porque yo sé que tú lo quieres. El general. Pero de por Dios. Para que tú lo Dios, sepas. bájale algo. Un saludo afectuoso al general Aquino. A ese mismo, ese es el que comanda todo ese pelotón allá. Ese sí. Bueno, pero la verdad es que es una familia especial porque precisamente nosotros en este fin de semana nos dimos cuenta que la hermana del padre Joaquín era la profesora favorita de mi hija Mariana. ¿Qué? Mira qué pequeñito es el mundo. No, Así mira, yo no lo sabía. Yo sé que mi hermana, que da clase en el St. George School de lengua española, exacto, ella le dio clase a los hijos de don Fran Elías. Sí. No Sí. es don, bueno, De es que don está Fran. don Fran y está Fran Elías, ¿verdad? Uh-huh. Está don Fran y Fran Elías. Ella le dio clase a los hijos de Fran Elías. Exactamente. Y entonces, incluso cuando una vez hablé con él, me dice, pero tú eres el hermano de la teacher Rosario. Y yo, de la teacher, una mujer que no habla inglés. Bueno, sí. Pero de todas maneras, muchísimas gracias por estar ahí en sintonía. Hemos comenzado así totalmente como somos nosotros, peregrinos, avanzando, caminando. Y vamos a dar ya la bienvenida oficial desde Venezuela para el mundo, el señor Smelling Carrasquero. Gracias. Mi hermano en el ministerio sacerdotal, el padre Joaquín. Muy alegre por su ordenación. Lo vi llegar como acólito, lo vi cuando lo instituyeron, lo consagraron como diácono y ahora me tocó el privilegio de verlo, que lo consagraran como sacerdote Amén. del Señor. Amén. Eso Para es. mí ha sido un privilegio y todo este tiempo compartir con usted y seguir compartiendo. Muchísimas porque a pesar gracias. de que no me gusta cómo canta, porque viví un suplicio Todo iba tan bien. este fin de semana, un tormento, eso como que me estuvieran clavando en la cruz con Cristo
con Joaquín. Mira, Pero yo como, voy a como era la presentarlo. misa y él era el que presidía, yo tenía que quedarme calladito, pero eso fue una tortura. Yo voy a presentar a una persona que ella estuvo ahí cuando yo estaba cantando y ella va a decir que si yo canté mal. Reyane, bienvenida. Bienvenida. Yo canté tan mal como dice él. Tú tienes tu encanto. No dice ni sí ni Es no. un tumbao. Lo que es el amor al sacerdocio. Ah, no, yo lo amo, Ya definitivamente. usted sabe, por eso es que lo ven con esos ojos. ¿Cómo te pareció la ordenación? ¿Cómo viviste esa ordenación? Yo creo que para aquellos que no estamos de manera directa vinculada a la parte eclesiástica, ¿qué se dice? Esa jerarquía. Nosotros como fieles, como humanos, civiles, sencillos, nos llegó como un momento de de conmovernos. O sea, esa postura suya, ya no le puedo decir tuya, Ay, Dios mío. suya, voy acostumbrándome. Esa entrega, ese momento se volvió tan icónico para todos nosotros, porque no siempre estamos acostumbrados a ver una ordenación. Fue algo especial. La verdad es que nos puso incluso a pensar qué valor le damos a aquellos que dan la vida por Cristo y se esposan con Él. Y lo que vimos a través de esa ordenación fue algo sin comparaciones. Y tú lloraste porque Yo ahí lloré. ahí estaba la gente dando gritos. Todo Otro el que mundo estaba lloró. llorando ahí, que me la hizo el día de la primera misa. Ese señor, mira, me la marcó. Yo comienzo ahí, con Cristo, por Cristo. No, es por Cristo, con Él y en Él. Y entonces hay un diácono que levanta el cáliz en ese momento. Se puso a llorar. El diácono estaba... Señor Alberto Sufrón, bienvenido. Bueno. Lo que pasa es que fue un momento muy especial esa primera misa, porque siempre en ese momento, que es un momento muy solemne, el momento más solemne de la Eucaristía, pero ese día de manera muy especial, el Espíritu Santo nos tocó a todos los que estábamos, Amén. no solamente los que estábamos en el altar, sino la iglesia completa vivió ese momento que la verdad es que no... Que es un momento tan especial, porque no es que tú lloras, sino es que las lágrimas comienzan a salirte porque el Espíritu Santo te toca. Es ahí. que lo que representa, lo que representó, lo que vimos, porque no es que salen los fuegos artificiales, pero toda una comunidad experimenta esa viva fuerza del Espíritu Santo sobre ti y se conmueve porque el Espíritu está actuando. Eso no Así es es. La cualquier cosa. basílica estaba llena, era yo el único ordenando y la basílica no cabía una alma. Eso es una cosa increíble y de verdad muy agradecido con Dios, muy agradecido con cada persona que estuvo ahí colaborando, haciendo de todo. Yo decía, yo no voy a llorar, yo soy un hombrecito, no voy a llorar, hasta que vino el padre Alejandro Cabrera, Y le dio un me beso. puso la mano y me dio un beso, ahí me volví un etcétera y ya de ahí me pasé la liturgia entera y llora. Joaquín, Pero bueno, Joaquín, en ti se vivió en esta etapa de tu vida lo que vivió Job. Vivir tormentos, desolaciones, hasta llegar a una bendición tan grande. Bendito así es, sea así Dios. es. Pero bueno. Yo lo asemejo a esa vida de Job contigo. Bueno, allí. Señor, una vida de Job. Pero sí, Dios ha sido muy grande y estoy muy agradecido. Pero también quiero agradecer a una persona que está también aquí en el panel y queremos recibirla con un fuerte aplauso a Luis Stephanie Reynoso de Batista, ¿verdad? Un aplauso. Bienvenida. Bienvenida. Ella es psicóloga clínica y va a estar con nosotros tratando un tema muy, muy especial. Pero primero, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, un placer, encantada de verdad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Qué bueno, qué bueno. Entonces, para iniciar nuestro programa, vamos a pedirle al señor Alberto Sufrón de que inicie con la oración. Ahora vamos a orar. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te queremos dar gracias, Señor, por esta semana. Una semana llena de sentimientos encontrados con la alegría de la ordenación de nuestro hermano Joaquín. Y también viviendo esta situación que se vivió en ese lugar nocturno en Santo Domingo. Te queremos pedir, Señor, que tú fortalezcas a cada uno de los dominicanos, que nos ayude a vivir este momento y que podamos nosotros ser partícipes, que no cojamos la piedra contra nadie, como tú nos decías en el domingo pasado en el Evangelio,
que oremos por todos los involucrados en esto y que nos fortalezca a cada uno de nosotros como país, que nosotros podamos salir fortalecidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, así como fueron hablado sobre este caso que ha conmovido no solo a la República Dominicana, sino a todo el mundo, queríamos darle seguimiento, pero de otra perspectiva. Y por eso tenemos a nuestra invitada el día de hoy. Queremos hablar cómo manejar el luto en los niños, en los infantes, cómo los niños van a poder asumir todo lo que ha pasado en esta semana con las redes, cómo se puede educar un niño viendo la catástrofe que estamos viendo día a día, guerras, ahora mismo pasó esto en el Club Jet Set, pero todos los días muertes, accidentes. ¿Cómo podemos manejar eso con los infantes? Porque ese es el futuro del mundo, son los futuros cristianos, y por eso traímos el día de hoy a una psicóloga clínica que ella nos va a ayudar a poder entender eso. Y también ustedes que están en casa se pueden comunicar con nosotros y decirnos cómo ustedes manejan el luto, cómo Dios le ha ayudado a ustedes en sus casas. ¿Cuáles son los teléfonos, Reyane? Bueno, les recordamos que estamos aquí en cabina esperando sus llamadas y por eso les facilitamos los números 809-455-1903. Les repito, 809-455-1903. Esperamos escucharles. Así es, entonces como hemos dicho, esta catástrofe que pasó el lunes ha conmovido a todo el mundo y nosotros también nos unimos en oración, especialmente a las familias para que puedan echar hacia adelante. Tenemos una llamada antes de empezar el tema. Bueno, fuego a la lata, no importa. Bienvenidos a Peregrinos. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Buenos días, Padre Joaquín. Ya le podemos llamar a toda honra, con todo honor, Padre. Gracias, De gracias. verdad que quiero felicitarle primero por su condecoración, se le podría llamar. Ordenación, ya como ordenación. un trabajador que ha venido a aportar a la sociedad. De verdad que felicidades por esa parte. Y en cuanto al luto, que es algo muy difícil de manejar, yo de hecho hace un tiempo, ya unos 7 años, atravesé por una pérdida muy cercana que fue mi esposa. Y nosotros como familia pues tuvimos que valernos de psicólogos, de buscar más de la familia, de tú quizás apreciar más. Y el apoyo familiar es absolutamente importante para manejar lo que es el dolor del luto. Es una prueba o es algo irreparable, nunca se supera. Tú sí aprendes a vivir con el dolor y ya lo aceptas. De momento tú cuestionas quizás a Dios, pero ya más adelante Él mismo te va dando la sabiduría, te va dando quizás ese cernimiento de tú quizás poder entender las cosas en su punto, saber que Él obra para bien y que sus decisiones hay que respetarlas. Y bueno, nada, felicidades por el programa y les sigo escuchando. Gracias por su aporte, su nombre. Gracias. Ese es el profesor Irving. Él siempre está ahí en sintonía, él tiene su programa de radio, él es locutor, él es profesor, él es de todo. Pero bien, Muy bien. ¿usted qué opina de esto que ha dicho el profesor Irving? Estoy completamente de acuerdo desde el punto de vista ya como psicóloga clínica, porque el apoyo familiar es parte fundamental para uno poder llevar estos procesos de duelo. Debemos de saber que el duelo tiene diferentes etapas y la primera de ellas es la negación, donde entramos todos en ese cuestionamiento del por qué Dios lo permitiste. El no aceptar por qué esa persona salió de nuestras vidas, se fue de manera física completamente. Sin embargo, en el trayecto del duelo, en la negación, podemos apoyarnos de la familia y una de las cosas fundamentales es seguir nuestra rutina de vida. Una pregunta, no estancarnos. Una pregunta, cuando hablamos de la negación, porque como tratamos de hacer un programa para educar, hablamos de la negación, es decir, que la persona cuando ve que fallece alguien dice que eso es mentira, que él no ha muerto. Sí, a eso hablamos. Ahí vamos, exacto. El por qué
¿Por qué pasó? ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué no fue otra persona? ¿Por qué me pasó a mí? Eso es parte de la negación y es algo normal. ¿Qué respuesta podemos nosotros darle a una persona que esté en ese momento para jalarlo y ayudarlo a salir de ese círculo donde está metido? Eso tiene un tiempo determinado. Por lo tanto, debemos es acompañarle a la persona en lo que es su duelo. Siempre estar al lado, que se sienta apoyado, pero en ningún momento reprimir sus emociones. El ser humano tiene que sacar lo que siente para poder ir sanando en el proceso. Y dentro de eso está el llanto, el escuchar. El mejor apoyo que podemos darle es la escucha. Okay. Escucha, estoy aquí para ti. Y Stephanie y Luis, Luisa Stephanie, o Estefanía, ¿verdad? Ajá. Nosotros siempre escuchamos una frase que acompaña esas condolencias. Tenemos que ser fuertes. Y a veces esa frase puede ser hasta malinterpretada. En vez de permitirnos luchar o hacer un duelo de la manera correcta, tal vez en el caso incluso de los hombres, porque claro. ¿Qué ocurre cuando de repente, como una catástrofe como esta, media familia fallece y el que queda es el varón, como nos acabamos de enterar de una familia donde murieron los hijos y la esposa y quedó el hombre? Y decirle a veces ser fuerte no necesariamente tiene que significar que te reprimas de vivir ese luto. Debemos de saber que cada ser humano tiene una forma distinta de cómo es vivir el duelo, vivir el luto. Y debemos de evaluar primero y ver cómo esa persona acostumbra a vivir, procesar ese luto. Porque debemos de saber que cada ser humano es distinto. Algunos se aíslan, algunos no quieren incluso que lo visiten. Hay otros que simplemente son más expresivos, les gusta decir lo que sienten. En el caso del hombre, como cultura que tenemos como dominicanos, el hombre es más difícil expresar sus emociones. Sin embargo, tiene su forma de canalizarlo. Conocer primero el individuo, cómo va a canalizar eso, y nosotros siempre acompañarle en el proceso. La palabra el ser fuerte no siempre es lo más adecuado. Vamos a escuchar a esa persona y en base a lo que ellos nos expresen, vamos a acompañarle. Y ahí sabremos cuáles son las expresiones que podemos utilizar para que podamos ir ayudándole en su duelo. Sí, pero manejar un duelo a una persona adulta, ya que ha tenido experiencias para manejar diferentes emociones, ha vivido muchas cosas, no es lo mismo que para un niño. Jamás. ¿Cómo podemos manejar el duelo con un niño? Debemos de saber que los niños tienen la capacidad más elevada que el adulto en cuanto a lo que es la empatía. El niño es muy empático. O sea que queda afectado con mucho más fuerza. Exactamente. Es mucho más fuerte, porque ellos siempre se ponen en el lugar del otro. Y a eso los hace más vulnerables. Nosotros debemos saber siempre cómo expresarle las cosas a los niños de manera calmada, clara y precisa, claro, de acuerdo a su edad. Porque cada uno, las edades influyen. Una preguntita. ¿Qué papel juega usted como psicólogo clínica y concatenar la iglesia, la doctrina, la fe y la psicología en un caso de duelo? Antes de responder, aclaro también de que ella está actualmente trabajando en el Colegio Calasanz, una escuela católica, y por eso es muy buena pregunta la que tú haces, porque ya ella lo ve de primera mano como psicóloga clínica y también una institución católica. Es una parte fundamental porque sabemos la iglesia y la palabra de Dios nos guía a aceptar los procesos de la vida. Sabemos que tenemos una ley de vida, que nacemos, nos reproducimos, crecemos y morimos. Y cuando lo vemos desde el punto de vista religioso, nos ayuda más en la parte emocional para poder aceptar el círculo de vida con el cual tenemos que cumplir en este mundo. O sea, tener una comunión con la realidad. Exactamente.
Es decir, de que Dios es parte fundamental, porque hay que ver algo muy claro que lo estábamos hablando fuera de cámara, de que, señores, todos nos vamos a morir. Llegará un día que nos vamos a morir. Ahora, ¿cómo yo estoy frente a esa situación? Porque el problema de todo ser humano es que nos aferramos a las cosas de la tierra y se nos olvida que nuestra meta, como decía Carlos Acutis, es el cielo. Amén. Entonces, si nosotros estamos viviendo una vida terrenal, que solamente me afianzo aquí con las cosas y no miro hacia el cielo, no miro a Dios, no miro de que yo estoy aquí de paso y que la vida eterna es el cielo, entonces voy a sufrir más. Sí, y yo creo que ahorita cuando estábamos fuera de cabina, comentábamos, Alberto, entre todos nosotros, Smelling, el deber del papá en la vida del día a día. Oigan, papás y mamás que están en el trabajo, escuchando el programa, o quien quiera que esté manejando en la carretera. Yo creo que el momento es propicio para que nosotros por primera vez nos sentemos con nuestros hijos a través de la empatía sobre esta tragedia y hablemos sobre la realidad de la muerte en la vida del ser humano. Yo hablaba con Sufrón y le decía, es que posponemos esa conversación, pensamos que somos infinitos en el sentido de que nunca nos vamos a morir, pero es que la realidad es... Eso es palpable. Que Eso está es bien. lo que sucede todos los días. Los periódicos nos inundan de tragedias, de accidentes, de peligros, de homicidios, de violencia y de momentos de fatalidad. Incluso estamos viviendo en tiempos de guerra. Pensamos que eso ocurre en otro mundo, en Marte. Pero papá, mamá, ¿cuándo vas a sentarte con tu hijo a decirle la verdad Claro. y a compartir? Dime con tú, la misma Alberto. naturalidad con que se planifica un fin de semana en familia, un viaje, unas vacaciones, debemos hablar sobre qué haríamos en caso de que suceda la falta de cualquiera de las personas de la familia. Una miembros de la familia. pregunta a la licenciada. Tomando en cuenta lo expuesto por Rillani, ¿hasta qué punto el individuo está preparado para la muerte, tomando en cuenta la presencia de Dios en su vida? No todos estamos culturalmente educados en base a el tema. Y eso se le dificulta mucho al ser humano. Cuando no estamos teniendo el conocimiento en base a la parte espiritual y recibir la muerte, que es una ley que tenemos de vida, se le dificulta mucho la aceptación de poder saber que vamos a morir en un momento determinado. Y cuando Reyani comenta acerca de la parte de cómo debemos de preparar a nuestros niños para la muerte, culturalmente no lo hacemos. No ¿Por solo qué? aquí, en el mundo completo Exacto. nadie quiere hablar de eso. Sí, eso es Sí, genérico. y es algo bastante difícil y a la vez alarmante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un niño o una niña que no le preparamos ni le hablamos acerca de la muerte, cuando le llega de manera repentina, no sabemos muchas veces ni cómo vamos a accionar. ¿Por qué? Ejemplo, como le dijo el padre Joaquín, yo laboro en un centro educativo privado, semioficial, en el cual nos hemos visto con familias en las cuales los niños han perdido a su mamá o a su papá. Y el que ha quedado vivo no le dice que murió. 2, 3 meses el niño o la niña muestra una conducta disruptiva en el centro. Y cuando nos acercamos a la familia nos dicen, no, su papá murió, yo no se lo he dicho. Y eso es un problema. Ese niño, esa niña está esperando esa llamada de su padre. Esperando esa a que visita. está esperando a esa persona que Sin embargo, que le representa dicen, algo en su no, vida. está de viaje, está trabajando mucho, no tiene tiempo. Sin embargo, le agudizamos el proceso. De la verdadera De la realidad. verdadera Es decir, que realidad no es en las recomendable cuales- no, para nada. taparle esa O situación. sea, es Para recomendable decirlo inmediatamente pasa el suceso. Exactamente. O saberlo decir, porque no hay de decírselo tampoco tan impactado, pero sino de una forma que lo pueda asimilar. Es que hay una situación, nosotros como seres humanos y como papás, como esposos y como esposas, queremos siempre endulzar las cosas. Así es. No nos gusta hablar con nuestros hijos de los problemas matrimoniales que hay en el hogar y que tengan la conciencia de que es una situación difícil.
primero la conciencia. No nos gusta, Alberto, decirle a nuestros hijos ni hablar de sexo, Crearlo porque en una ay burbuja, no, alguna lo burbuja. crean, nosotros estamos acostumbrados a hacerle ver a nuestros hijos que el mundo es mentira. Y lo único que tenemos que preocuparnos es darle de comer, ir al cine, llevarlo a aquella fiesta, darle dinero para que se compre un helado. A que tenga una buena vida. Nosotros no estamos haciendo como padres el deber. Y creo que esta situación, por trágica que sea y lamentable, y a Dios le pedimos que con la gran misericordia coja todas esas almas, pero también consuele a esos familiares. Sí. Que también consuele a la nación dominicana y la ponga a pensar que este es el momento ideal para que nuestros hijos, viendo esa escena, porque se ha multiplicado viralmente en las redes. No, yo creo que mi hija ha visto más que yo cosas en las redes porque está más accesible al teléfono. ¿Y lo de ustedes? Ay, yo sí. estoy segura que sí. Antes de continuar con el tema, que está súper interesante, también queremos que ustedes allá en casa sean partícipes. Entonces comuníquese con nosotros al 809-455-1903 y al 809-552-1903 y comuníquense con nosotros. También hagan sus preguntas que vamos a tratar de responder según como Dios nos permite. Tenemos una llamada. Bien, no, se cayó. Ok. Una Doctora, pregunta, licenciada, siguiendo el tema de lo que mismo ustedes han dicho de la comunicación, pero no quiero dejar de pasar esto. Hemos hablado de comunicar a los niños o a las personas inmediatamente cuando pasa eso, pero la pregunta es, ¿cómo comenzar la conversación con un infante? Tenemos una llamada. Adelante, bienvenidos a Peregrinos. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Hello. Sí, buenas. Bienvenidos a Peregrinos. ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Hello. Sí, ¿me escucha? Sí, es del programa. Sí, Peregrinos, le escuchamos. No se oye. Sí, tiene que escucharlo por el teléfono. Escúchalo por el teléfono, no por la radio. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Ay, hola. Buen día. Es Jennifer Ojillo que te habla. Hola, Jennifer. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Te habla Jennifer. Mi nombre es Jennifer. Sí, escucho un poquito lejos, pero escucho por el teléfono. Ok, cuéntanos, Jennifer. ¿Aló? Tienes que escucharlo por el teléfono. Adelante, Jenny. Hay un delay, ya entiendo. Sí, ¿nos escucha, Jennifer? Bien, se cayó. Bien, entonces le preguntaba, ¿cómo comenzar esta conversación? Porque muchos de los padres lo que hacen que se bloquean es, ok, le tengo que decir, ¿qué tengo que tomar en cuenta? ¿Cómo iniciar esto? Bien, hay que crear el ambiente, el espacio, un espacio neutral con los niños, donde no sea que haya muchas personas. Niños jóvenes y hasta un poquito jóvenes, tú sabes, porque hay de todo, hay teenagers. Sí, el escenario siempre hay que crearlo, ese espacio y ese ambiente tranquilo para poder conversar con los niños. A partir de ahí, la parte religiosa es fundamental, basarnos primero en Dios, en cuál es su objetivo con nosotros en la tierra, y a partir de ya esos conocimientos básicos, decirle que estamos aquí por un tiempo determinado. Y ese tiempo ya ha llegado en la parte terrenal y explicarle que ya pasó a otro proceso. El ser humano no estará físicamente, pero estará con nosotros de manera espiritual. Y irlo acompañando, porque muchas veces cuando nos sentamos a hablar con ellos empiezan a cuestionar. Y como le dije al principio, nosotros somos una escucha. De acuerdo a los que nos preguntan los niños o adolescentes o adultos, responder en base a eso, porque cada uno es distinto. Aquí no hay como un lineamiento específico que yo debo de seguir para poder intervenir en el tema del duelo, sino escuchando a la otra persona que está pasando por el proceso y en base a eso irle acompañando y respondiéndole. Y una cosa, vemos también en la parte de los duelos, es la parte de los lloros, porque hay personas que dicen que llorar es malo, que Muy no hay importante. que llorar. ¿Es bueno llorar o es malo llorar? Es bueno llorar. Ay, qué bueno, porque yo lloro como una magdalena hasta la fecha de hoy. Mira, la ordenación yo me pasé llorando por todo. Hay Pero, algo importante en eso. Se nos da mucho, siempre,
que dicen, no, no puedes estar llorando, ya sé fuerte que ya pasó, no tienes que seguir llorando, no. El corazón va mermando el dolor mientras va expresando sus emociones. El Entonces, termómetro de cada quien es diferente. así Correcto. es. Entonces, incluso los espacios tampoco son limitantes. Porque no esperes estar en tu casa para que llores. No. Si yo siento la emoción en este momento, yo tengo el deber, el derecho de poder expresarme y llorar, porque ahora es que estoy sintiendo mi emoción. Los niños son libres de llorar en el momento que lo sienten. Hay una diferencia. Morir sabiendo que algo va a acontecer, ya sea porque tengas varios años luchando con una situación, o morir en una tragedia como la que se vivió esta semana. Inesperadamente. No es lo mismo hacer un duelo sobre un fallecido en una tragedia, en un accidente no esperado, de manera... Que uno que se va a esperar. Exacto, o sea, es difícil y tiene sus diferencias. Hay un trauma adicional al duelo. El trauma, me imagino yo, ya cuando uno pierde a una persona, hay un duelo por la pérdida. Hay un duelo por el trauma de la pérdida, pero también debe haber un duelo por el trauma de la tragedia, que es otro tema, porque morir en ciertas condiciones, o como fue lo de la hindú, que esos padres tienen que estar, es un ahogamiento o una La pérdida, la incertidumbre. incertidumbre, esos traumas requieren un acompañamiento psicológico. Es diferente de lo que estamos hablando. No sé si me hago entender. Sí. Independientemente como suceda, sigue siendo un proceso de duelo, sigue doliendo. Debemos recordar que los seres humanos podemos ver la realidad en la cara y no la aceptamos, que es el mismo proceso de la negación a la tragedia. Entonces, en base a eso, vamos a seguir teniendo la negación, pero por un tiempo determinado, no por largo tiempo. Cuando ya sobrepasamos el tiempo de que ya yo sé que he perdido un ser querido, ya sea de manera trágica o no, si yo no lo pude sobrepasar de año a año y medio, ya necesito una terapia psicológica, una intervención de un especialista de la salud mental. Sí, pero una cosa también hay que resaltar, que nosotros como cristianos muchas veces queremos aparentar que soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte. Señores, Jesucristo también lloró. Ah, no, ya va. Ya va, porque yo escuché a un pastor evangélico entre la radio entre estos días que dijo que Cristo no lloró por Lázaro. Ay, ¿por quién fue que lloró? Que lloró fue por Magdalena, por el dolor de Magdalena. Y yo dije, bueno, Dios mío, Bueno, ¿qué pero teología está leyendo este hombre? Bueno, yo quiero hacer una pregunta muy puntual a la psicóloga. ¿Cómo podemos nosotros determinar, cómo puede un padre determinar, un esposo, una esposa, que una persona está haciendo un duelo sano o cuando no está haciendo un duelo sano? Excelente pregunta. Excelente. Cuando la persona está haciendo un bloqueo acerca del proceso del duelo, no es sano. ¿Un bloqueo cómo así? ¿A qué Un se bloqueo. refiere? Una negación. En el sentido de que ustedes a veces creen, bueno, el bloqueo viene siendo cuando el ser humano, usted entiende que no le duele lo que ha pasado. Que sigue como si nada. Que sigue como si nada, pero en su interior está viviendo un duelo. Lo que no está trabajando para poder recuperarse de ese duelo. Debemos siempre de ser inteligentes y buscar ayuda. En el adulto, igual que en el niño, el duelo se vive de una forma distinta. A veces, como vemos en muchos casos, hay niños que siempre tienen una sonrisa y de un momento a otro dicen, se suicidó, pero ¿y qué pasó? Ese niño o niña ha vivido un duelo, no sabemos, porque no fue la forma peculiar que conocemos en el cual lo estaba mostrando, sino mostrando una cara de felicidad donde mi interior está destruido. Mira, has tocado un punto muy importante, porque hay personas que en el momento del duelo se enfocan tanto que dicen yo me voy también, o con mi esposo, con mi hijo, y llegan a esa parte del suicidio porque no tienen ese control emocional. Entonces, bueno, tenemos una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos y de dónde nos llama? Buenos días, Joaquín. Pedro Camacho, de Ciudad La Palma.
Bienvenido, Pedro, díganos. Saludo a todos los que están en la cabina. Felicidades por ese tremendo programa que están haciendo hoy. Gracias, cuéntanos. La verdad que es un tema muy delicado y la sociedad dominicana está atravesando por una situación ahora mismo que realmente no había visto nunca un incidente de esa naturaleza que afectara tantos sectores sociales, como es el caso del deporte, el arte, la parte de la política, el empresariado, la parte militar. O sea, habían sucedido accidentes. Aquí en la cárcel de Higüey hubo un accidente una vez, pero afectó una parte de la sociedad. Este es un acontecimiento que yo creo que es un ícono en la historia de la humanidad, porque afecta a todos los sectores de toda la sociedad. Y la verdad que es difícil la situación, es difícil manejarse hasta uno, porque realmente el que ha pasado por situaciones de gente que se le han muerto muy cercano, se da cuenta que todo lo que le dicen a uno es consuelo, pero no todo lo que le dicen a uno le llega, porque uno no está preparado para que le llegue, porque a mí no me puede decir nadie que no llore, a mí no me puede decir nadie que tú no eres fuerte, que tú eres fuerte, que tú crees en Dios. Todo eso es verdad, pero caramba, entonces Dios ha sido tan injusto conmigo. O sea, son preguntas, porque cuando tú estás en esa situación, lo que habla es el corazón. Tú no estás pensando, tú no estás razonando, tú estás emitiendo criterios sentimentales. Entonces nadie te puede justificar, en ese momento nadie te puede llevar a la realidad. Y nada, eso es el aporte que quería hacer. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Y por último, y como chiste, te digo a ti, Joaquín, sí, que si fuera malo llorar por lo que tú has llorado en esta semana, tú estuvieras en el infierno. Muy bien. Gracias, Pedro. Es que los técnicos no saben de qué se trata. Después le mando las fotos, pero miren, yo he llorado, señores, como ustedes no se imaginan. Le hemos dado un par de sueros. Bueno, la verdad es que el ser humano no entiende el gran recurso que tiene en sus manos a través del llanto. Nosotros no lo entendemos y a veces queremos dosificarlo diciéndole a un niño, no, pero cálmate, no sé qué, cuando el niño lo que quiere es llorar. Uno decirle a un hijo cuando ha tenido una traición en su vida de teenager con el primer noviecito, la primera noviecita, o una decepción, ay, no llores, no te pongas así. No, señores, dejen que cada quien use el recurso del llanto para poder procesar sus temas. Yo voy a poner una experiencia muy particular mía. Cuando mi abuela murió, nosotros estábamos esperando la muerte de mi abuela. Yo veía a mi tía llorar, mi mamá llorar, a todos mis familiares llorando, y ellos no me veían llorar a mí. No era que no quería llorar, pero yo quería, porque esa fue la que me crió a mí, mi abuela. ¿Qué pasa? Mi esposa sí me vio llorar. Cuando yo en tus aposentos. Cuando ya yo llego a mi casa, que enterramos a mi abuela, que yo llego a mi casa, ahí no hubo momento que yo no pudiera, no hubo consuelo en mí de llorar la pérdida de mi abuela, porque mi abuela fue, más que mi abuela, fue como mi mamá. Señores, Meli tiene los ojos aguados. Esto es un tema que nos toca a todos. Yo estoy hasta conmovida. Esto no es fácil porque me hace recordar el momento en que mi padre murió. O sea, nosotros estamos hablando de esto en vivo, nos están escuchando miles de personas, y esta tragedia ha calado de manera particular en la vida de todos y nos hace recordar un momento siempre particular de cualquiera de nosotros. Todos hemos perdido un ser amado. Todos. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de ser empáticos. Y nosotros, la empatía nos lleva a poder ponernos en el lugar de los demás. Y eso es lo que ha pasado ahora con la tragedia del Jet Set. Nosotros como seres humanos sabemos lo que es un duelo, sabemos lo que es un dolor, lo que es una pérdida repentina o incluso en el proceso. Y de acuerdo a eso nos ponemos en los zapatos de esas familias, de esos niños, de esos padres que han perdido un ser querido en el Jet Set. Claro. Y eso incluyendo entonces las redes sociales, que nos abarca muchísimo
en cuanto a lo que son los videos, informaciones ya verídicas y no verídicas que nos están bombardeando. Y nos hacemos más sensibles. ¿Por qué? Porque incluso en ese proceso decimos, wow, cuánto ha sufrido la persona que está en ese video. Nos vamos a ese punto de poder ponernos nosotros incluso en el lugar de que ese ser humano estaba dentro de esos escombros sufriendo, y tú dices, señores, Dios pero de mío. por Dios, hasta el presidente, el director del COE, no se ha aguantado. Todo el que estuvo ahí lloró. Sí, pero aquí venimos a lo de las... revive cosas personales. No, pero viendo esto de las redes que Eso es ustedes lo que iba a mencionan, preguntar. cómo manejar estas situaciones, porque hay que ver el bombardeo de información en las redes, y estamos hablando de que los niños están absorbiendo. Reyani hablaba sobre eso, de que su hija tiene más información que ella misma. Yo mismo he tenido una restricción sobre estas informaciones de las redes. Autorrestringido. Exactamente. Entonces, ¿cómo manejar todas estas informaciones negativas? Yo vengo de Ucrania, un país en guerra, donde yo vi bombas, vi muchísimos desastres, pero ¿cómo manejar este proceso con un niño? Ahorita estábamos hablando fuera de cabina, ¿verdad?, acerca de las limitantes en cuanto a las redes sociales. Nuestros hijos están demasiado bombardeados, expuestos a las redes sociales. Y ahí, como adultos, nosotros somos los responsables de tener las redes sociales limitadas con nuestros niños y el tiempo en los dispositivos electrónicos. Ellos tienen demasiado tiempo a la disposición de los dispositivos electrónicos. Y eso hace que los niños absorban tantas informaciones que no son favorables para ellos emocionalmente. Y que quedan en el subconsciente. Completamente. Yo apliqué una técnica. Ahí es ayer. donde yo quería llegar. ¿Cuál es la responsabilidad de uno, el adulto, que vive con el teléfono encima y a todos les tiene que tomar una foto, un video, una cuestión, para filtrar bien esa información que no distorsione y pueda causar algún impacto psicológico en algún niño? Bien. Porque esa es la responsabilidad de uno, del adulto. Bueno, eso lo es, pero regularmente quienes hacen eso más son los muchachos. Suscríbete Pero también sí, a nuestro podcast, por favor. Vamos a dar a los niños cosas Porque que valgan la yo pena. lo digo porque en el proceso de que hubo la tragedia, se dieron tantas informaciones por las redes sociales, y una de las informaciones, si no lo recuerda, que dijeron, no, Rudy Pérez está en la clínica Abreu, Sí. que está en buenas condiciones. Sí. Y una hermana de él, que es diputada, y el hermano de él, que es médico, dijeron, no, Rudy no está en ningún Sí, lado, no, Rudy todavía está allá. A él adentro". lo revivieron, lo mataron como 3 veces, lo volvieron a revivir, una Pero cosa mira, increíble en las redes. Dentro de todo este proceso, yo creo que tenemos que felicitar a las autoridades y tenemos que felicitar Eso sí. a los medios. Ujú. Sí. Porque ha salido muy poca información, o sea, de fotos y cosas que no, Sí. fueron muy celosos No, manejando. los tumbando medios de los comunicación hicieron su trabajo impecable, porque no hay que poder decir impecable. No filtraron Eso fotos, es no, verdad. no dieron informaciones que no fueran oficiales. Eso Y sí. el general Méndez, como representante del organismo del Estado en cuestiones de emergencia, fue muy prudente. Hay que dar también las gracias a todos aquellos que fueron a donar sangre. Sí. A todas las instituciones también que llamaron a la Que donación de todavía sangre, se organizaron se y hace todavía falta. continúan en ese proceso. Tenemos que darle gracias a los médicos, a las enfermeras y a los enfermeros No, y que aquellos que fueron a recibieron ese rezar batallón de seres humanos tratando de darles la vida, de volvérsela, de mantenerlos vivos. Sí, así es. Vi al cardenal López Rodríguez. Rodríguez, Wow. en silla de Tremendo. ruedas, Wow, estuvo Tremendo gesto. en el sitio wow. y el hombre lloró como un niño. Eso sí, eso sí. Un hombre con Alzheimer. Co- Yo pero, creo que mire, Alzheimer es la enfermedad que él tiene. creo. Confesó a gente, Sí, sí, le sí. dio bendición a gente. O sea, un hombre de 87 años Y enfermo. y enfermo. Y estaba ahí. Y No, estaba aquí allí. voy. Una pregunta también muy importante. ¿Cómo manejar el duelo? ¿En qué sentido? Muchas de las personas lo que hacen que se sumergen al alcohol. Incluso he escuchado personas que se sumergen a la sexualidad desenfrenada, se sumergen a lo que es las drogas.
¿cuáles elementos debe de tomar una persona para poder manejar el duelo? Porque sabemos que tanto buscan maneras, estrategias para escapar de esa realidad, que hacen cosas que no son como debe ser. Una de las cosas favorables que el ser humano debe tomar en cuenta para no caer en este tipo de acciones o conductas negativas para su vida es seguir su rutina de vida normal. El ser humano muchas veces en estos casos lo lleva al alcoholismo u otras acciones inadecuadas porque se sumergen en el aislamiento y en reprimir esas emociones para no trabajar en ellas. O buscar sustitutos de esa persona fallecida. Yo conozco personas que se van a sectas tratando de crear, si perdieron a un papá, encontrar esa figura de autoridad en su vida a través de irse a una secta, a un grupo de ideologías débiles y también medio creativas, para poder buscar eso que acaban de perder. Esos procesos son lo que llama usted procesos de negación. ¿Procesos? De negación, de negarse. Sí, porque no buscamos las vías correctas para poder salir del duelo. Entonces, cada ser humano, de acuerdo incluyendo el círculo social en el cual se encuentran las personas que están a su alrededor, dentro del mismo duelo dan recomendaciones que no son las más favorables. Y eso incluso la persona al estar vulnerable emocionalmente, su pensamiento lógico y analítico no le permite ver más allá de las partes que en sí debemos de buscar la ayuda correcta en los lugares correctos. Bueno, sabemos que mientras para muchos la fe es un recurso para hacer duelo, hay otro que dice, no, yo no quiero saber de Dios, después de lo que me ha pasado, a mí no me vuelve a hablar de Dios. Negación. Exacto, ese es el proceso de la negación. Si Dios quería, lo hubiera dejado vivo, la hubiera dejado viva, entonces se separan de Dios. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? La famosa pregunta. Ahí entonces lo que viene y entra el refugio en este tipo de acciones que toman, que es el alcoholismo. Si recordamos que el alcohol es algo que va directamente al cerebro y apacigua nuestras emociones. Los o sea, inhibidores. Exacto, gracias. Son los inhibidores de nuestras emociones. Entonces, yo estoy tratando de bajar los niveles de un tipo de emoción para poder alertar a mi cerebro de una manera inconsciente para escapar de la realidad en la que estoy viviendo. En un duelo, ¿qué una persona nunca debe de decir? Porque ya hemos hablado de lo que se debe de decir. Difícil, Joaquín. Sí, no, porque hay personas que son indiscretas, lamentablemente. Exactamente, dicen de más en vez de menos. Entonces, semos indiscretos. Entonces, ¿qué no debe de decir una persona en el momento de un duelo o en el momento de que se le está diciendo a la persona que falleció a alguien? ¿Qué no debe de decir? ¿Qué usted considera? No decir nada. Mejor que no diga nada porque no nos vamos a arriesgar. Entonces, este programa... Digo no decir nada, pues que cada ser humano tiene una expresión distinta. Uh-huh. Entonces, como le dije ahorita, nosotros debemos de conocer la persona a la cual nos acercamos para que esa persona nos exprese cómo se siente. Porque lamentablemente ninguno le van a decir la misma frase. Entiendo. Y van a responder de la misma forma. Desde el punto de Perdona, vista Alberto, sí. si te quieres comunicar con nosotros ya en la parte final del programa, 809-455-1903, 809-552-1903, y también aquellas personas que nos ven por las redes, peregrinos.podcast, suscríbete, darle like, comenta, para poder seguir evangelizando. En el momento que tenemos una pérdida de un ser querido, podemos tener con relación a Dios dos actitudes. Una actitud es cuestionar a Dios y otra actitud es llenar ese espacio de Dios. Amén, qué bello. Entonces, juzgando y preguntando, realmente no, Dios no va a ir. Cuando nosotros llenemos ese espacio de Dios, Dios nos va a dar la respuesta correcta, viviendo todos los procesos. Siguiendo con lo que Alberto ha expresado, para mí una vivencia muy reciente. Todo el que conoce a Calasanz sabe que perdimos un niño hace poco.
Y en el velatorio yo decía, Señor, es increíble. El ser humano que tiene a Dios en su corazón es lo más maravilloso que puede tener. Amén. Porque al ver a esa familia, ese padre y esa madre dándole gracias a Dios, porque Él es perfecto dentro de toda su voluntad, teniendo a su hijo enfrente en un ataúd, fue maravilloso. Para mí, como ser humano, fue lo más hermoso que yo he visto. Porque aunque ellos están aceptando que su bebecito se fue, están aceptando de que esa fue la voluntad del Señor. Y darle las gracias sin cuestionarle en ningún momento, para mí fue algo súper encantador. Y sanador. Bueno, Así es. le quiero dar las gracias a usted, licenciada Luisa, por estar aquí con nosotros y ayudarnos en este proceso, educando a los padres y educándonos a cada uno de nosotros a seguir este caminar, este largo caminar. Ahora, ustedes que están en casa, les digo, Dios es fiel y Dios nos da la fuerza que necesitamos en cada momento. El momento del luto es un momento muy difícil para cada persona. Nunca burlarnos del otro, sino aceptar y ser empático es la parte fundamental. Dios nos ayuda a cada uno de nosotros y nos invita a rezar. En el momento de más debilidad, acercarnos a Dios, a rezar, dar rodilla, como dicen por ahí, pero acercarnos y veremos cómo Dios da la paz. Y quiero terminar con una anécdota. Una vez fui a una ciudad, mejor me ahorro de decir a cuál, y estábamos ahí en un, mira, me sale en Pójoro, me sale en ucraniano, Pójoro, en un acto fúnebre. Akpokute. Mira, para que tú veas cómo esto afecta que se cruzan los idiomas, en una liturgia penitencial. Y viene al final de todo, sale la esposa del muerto y va a Lambón, porque el suceso pasó de que su compadre se le disparó un tiro al aire, y este tiro en el aire, porque fue arriba, le cayó a su compadre y lo mató. Y esta mujer, ¿qué hizo? En vez de juzgar a este hombre, se paró en el ambón, alante de toda la asamblea, el cuerpo de su esposo presente, y dijo: no quiero que nadie juzgue a mi compadre. Él no quería matarlo. Por él, lo que hay que rezar por él, hay que ayudarlo a él, hay que acompañarlo, que si lo meten preso, hay que ir todos y estar ahí. No quiero a nadie que hable mal de él. Y eso es una gracia que solo Dios da, del perdón al prójimo, y tenemos muchos ejemplos. A Juan Pablo II vimos como una persona matar. ¿Y qué hizo el Papa? Fue a la cárcel a pedirle perdón a esta persona que quería matarlo. Este programa de hoy tiene que terminar con la primera bendición en el programa Peregrinos Podcast del nuevo nuevo presbítero nuevo presentador y nuestro nuevo presentador que contratamos para la segunda temporada, nuestro padre Joaquín Aquino. Yo inspirado, así dando un mensaje, y me dañan en el momento. Pero nada, solamente concluyo diciendo de que Dios nos ama a cada uno de nosotros, Dios es fiel y los acompaña. Y ya que la bendición de Dios vamos a hacerla ahora de mismo. Pie. También, mira, la cámara, no, pie. siéntate ahí porque la cámara no deja. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestro programa ha terminado. Se pueden ir en paz. Gracias por estar ahí en contacto con nosotros. Suscríbete, deja tu comentario. Y a ustedes que nos están escuchando a través de las radios, por favor, espéranos, porque en la siguiente semana volveremos aquí a Peregrinos Viviendo nuestra fe.